Lucas 10, vamos a estudiar desde el versículo 25. Lucas 10, 25. Cierto intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí tenemos un hombre que estaba sentado entre los estudiantes de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que se levantó. Allí se sentaban los estudiantes a los pies de sus maestros para sus pláticas, para sus enseñanzas, donde él daba doctrinas a sus discípulos. Y donde quiera que iba Jesús, llevaba a sus discípulos, pero siempre infiltraban ahí los fariseos, los saduceos, los escribas, como este intérprete de la ley, porque siempre estaban así de metiches viendo qué es lo que iba a enseñar, viendo si podían encontrar algo para luego torcer sus palabras y usarlos en contra de él. Estaban siempre espiando. Y este intérprete de la ley sintió algo de denuedo para levantarse en el grupo y hacer una pregunta. Hizo una muy buena pregunta. La pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto es una buena pregunta, pero con malas intenciones. Porque la intención de este intérprete de la ley era probar a Jesús. Buscaba poner una piedra de tropiezo en su camino. O sea, esto era una pregunta que los discípulos de todos los fariseos, de todos los escribas, de todos los maestros querían saber cómo su maestro lo iba a interpretar. Y habían varias clases de escuela. Los saduceos decían: no hay vida después de la muerte. Y ellos interpretaban los textos en el Antiguo Testamento a decir que la vida eterna es la vida plena que uno disfrute aquí en la tierra. Y la interpretación de la vida eterna es cuando tú tienes todo lo que tienes: salud, prosperidad, todo te va bien, es porque Dios te ha bendecido, y si te bendice en esta vida es señal que estás bien con Dios. Si te maldice en esta tierra, serás pobre, enfermo y X y aquello. Y la interpretación de la ley de los saduceos es que Dios da hoy lo que cada quien siembra. Si siembras para bien, Dios te dará una buena cosecha, si te portas bien. Muchos hoy en día también adhieren a esa interpretación. Viven para el yo, viven para el hoy y dicen YOLO, ¿verdad? Solo vives una vez. Hay que disfrutar la vida hoy. Hay que tener las buenas cosas hoy. Hay que hacer lo que deseas hoy, como si no hubiera consecuencia de la vida. Los saduceos tendían a ser los más ricos, también los más egoístas, los más ambiciosos. Pero otra escuela de los interpretadores eran los fariseos, que decían: no, sí habrá un día de juicio donde Dios pagará, y ellos decían: conforme a las obras. Cada quien que se obra para bien, Dios les va a bendecir con bien. Y los fariseos interpretaban la ley que a través de la ley uno puede llegar a la vida eterna, que lo podían ganar por sus buenas obras. Eso era la interpretación. Entonces él quería poner a Jesús en medio de dos escuelas, entre los saduceos y los fariseos. Y también quería la respuesta: ¿qué dices tú que el hombre debe hacer para ganar? Porque ahí algunos ponían énfasis en ciertas partes de la ley. Algunos ponían el énfasis en la segunda parte de la ley, que si tú das tu riqueza a los pobres, si haces obra social, eso en tu prójimo, con eso Dios te recompensará con el cielo. Y otros ponían más énfasis en la ley de amar a Dios o obedecer a Dios. Y no importaba cómo cuidabas a tu prójimo, lo más importante es tu relación con Dios. Y si tú estás bien con Dios, lo demás no importa. Ya si tienes la oportunidad de hacer bien, haz bien. Si no tienes la oportunidad, no tienes que hacer bien. Tristemente, muchos cristianos hoy
adhieren a esa interpretación. Lo más importante es mi relación con Dios, mi relación personal y privado, y no les importan al prójimo. El prójimo puede ir destinado al infierno interno, no les importa lo suficiente para evangelizarlos. Tristemente, la gran mayoría de la iglesia hoy, aunque no por boca adhieren, por su vida muestran que es lo que creen. Que lo más importante es que ellos tengan su boleto al cielo y al diablo con los demás. Tristemente, la historia que vamos a leer hoy es que a Dios sí le importa cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo los amamos, cómo los cuidamos. Y en esta pregunta que Él hace, Cristo lo va a ayudar para encaminar a hacer una enseñanza profunda. Él nomás quiere saber una pregunta que todos realmente tienen el interés: ¿cómo es que puedo llegar al cielo? Ayer salimos a evangelizar. Cada segundo sábado del mes será el ejercicio de la iglesia de Calvary Jerez, salir a evangelizar. Cada vez son menos, pero yo prefiero tener como Gedeón menos pero listos para la obra que tener muchos con miedo. Y aun los que venían con miedo. Una hermana dijo: siempre lucho con el deseo de quedarme en casa, de avergonzarme, de hacer una excusa, tengo otras cosas que hacer, pero vencí y aquí estoy. Y la realidad es que nuestra carne es nuestro peor enemigo y el que más impide a que hagamos la voluntad de Dios. Y podemos tratar de justificarnos: oh, ¿sabes qué? Es que yo ya fui a la iglesia, ya cumplí el domingo, ya cumplí el miércoles, hasta ayudé con los niños, o sirví de ujier, o toqué en alabanza, o hice aquello. Yo, ya sabes qué, Dios ha de estar contento conmigo, no tengo que ir a evangelizar. Pero hay almas afuera que no conocen la gracia de Dios. Hablamos y con 9 de 10 personas ayer con quien hablamos, no saben de la gracia que hay en el Evangelio. Y algunos, ese 1 de 10 dijo: pues Jesús es el Salvador, ¿no? Y luego le pregunta: y si llegaras a morir hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Pues quién sabe, solo Dios sabe. Donde no sabe que las Escrituras dice que podemos tener la certeza, creyendo en Jesús, que tendremos la vida eterna. No por mérito, no por logro, sino por gracia de Dios. Y la mayoría de nuestros vecinos no saben, amigos, hermanos. Y nosotros estamos contentos con cantar, venir, aplaudir, regresarnos a casa y no importar que la mayoría de nuestros vecinos irán al infierno. Si llegara a caer una bomba atómica sobre Jerez, irán al infierno para toda la eternidad. Pero estamos contentos, yo estoy bien con Dios, ¿no? No es el corazón de un verdadero creyente. Él preguntó lo que todos preguntan. La Biblia dice que Dios ha escrito la eternidad en nuestros corazones. Somos seres eternos. Todos pasarán una vida eterna en un lugar u otro. La Biblia dice que los malos irán al castigo eterno, donde la llama del fuego nunca se apaga y el gusano nunca se llene de consumirlos. Pero la Biblia dice que todos los que creen en Cristo Jesús, que han sido perdonados por su sangre, heredarán la vida eterna. Nota, el intérprete de la ley sabía cómo hacer la pregunta. En la mitad de la pregunta, la primera mitad estaba mal. Él dijo: ¿qué haré? ¿Qué cosa? ¿Qué obra? ¿Qué tengo que hacer para meritar el cielo? Y ahí está el error. Gran parte de las personas hoy en día tiene la idea que ganamos el cielo. Pero la segunda parte de su pregunta fue correcta. Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ayer tocando puertas, tratando de explicar que nadie puede ganar por mérito al cielo, hice la ilustración hablando con una señora. Le dice: señora, cuando uno recibe una herencia, ¿lo recibe por mérito o por qué? Dice: pues no, pues no sé. Digo: ok. Cuando alguien muere, ¿a quién deja su casa, su dinero, sus pertenencias?
¿A sus hijos o extraños? No, pues a sus hijos. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer ese hijo para ganar la herencia? Simplemente ser hijo. ¿Verdad? Algunos padres sí, porque sus hijos no los visitan, no les llaman o se portan mal y no les dejan igual que los otros. Algunos padres también, por ese enojo que sus hijos no los amaron como debían, no le dan nada al hijo. Eso soy, ¿verdad? Pero les di el ejemplo. Mira, esta casa enfrente está muy bonita. Le dije, yo voy a llegar con mi escoba y cada mañana voy a venir a limpiar la banqueta. Pero les voy a dejar saber, mira, estoy viniendo todas las mañanas a limpiar la banqueta. Ojalá que me ponen en ese testamento y no se olvidan de mí el día que falten. Van a decir, ¿quién eres? ¿Por qué viniste a tocar mi puerta? ¿Por qué estás haciendo, aunque estás haciendo una buena cosa? O sea, ¿quién eres? ¿Por qué te vamos a poner un testamento? No tienes relación conmigo. Hermanos, nosotros no heredamos al cielo por buenas obras, lo heredamos por ser hijos de Dios. La Biblia dice que Jesús a los suyos vino, los suyos lo rechazaron. Pero todos los que le recibieron les dio ¿qué? El potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando seamos hijos de Dios, podemos esperar tener nuestros nombres escritos en ese Nuevo Testamento, en su pacto. Por la sangre de Cristo, nuestros nombres van escritos en el Cordero de Dios. No por mérito, sino por herencia. Por relación que tenemos con el testador, con el que murió. Tratamos de predicar no una religión, sino una relación con Cristo. Pero es una relación que tengamos con Él que influye todo. Que influye todo lo que hacemos y cómo vivimos con Dios y con nuestro prójimo. Jesús le vuelve la pregunta a él. En verso 26 Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, verso 27, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Lo que dijo el intérprete de la ley era una interpretación común y popular. Amar a Dios te ayuda a cumplir la primera tableta de los 10 mandamientos. Porque si amas a Dios no vas a tener un otro Dios delante de Él. No vas a tener ídolos. Si amas a Dios no vas a usar su nombre en vano o blasfemar. Si amas a Dios vas a guardar el sábado. Entonces así puedes guardar los primeros 4 de los 10 mandamientos que estaban en la primera tableta y amarás a Dios. Pero ¿cómo cumples lo demás? De honrar a tus padres, de no robar, de no mentir, de no cometer adulterio, de no matar y de no codiciar a tu vecino. ¿Cómo cumples eso? Pues si amas a tu vecino no le vas a robar la esposa. Si amas a tu vecino no le vas a mentir, no le vas a robar. No le vas a codiciar todo lo que tienes. Si estás amando a tu vecino, vas a estar contento que él tiene lo que tiene y vas a estar contento en convivir con él. Entonces, esa es la interpretación. Pues si amo a Dios, voy a guardar los 10 mandamientos. Si amo a mi prójimo, también cumplirá mi ley para con mi prójimo. Y así en la cruz se cumplió el amor hacia Dios y el amor al prójimo, porque Cristo cumplió toda la ley para Dios, aun se ofreció en sacrificio por nosotros y nos amó extendiendo su gracia. Vemos en la cruz el cumplimiento vertical y horizontal. Cristo cumplió eso por nosotros. Entonces aquí el intérprete de la ley contestó bien, a decir si amo a Dios y amo a mi prójimo. Más adelante alguien le pregunta a Jesús, ¿qué es la ley más importante? Y Jesús le contestó lo mismo. Porque en el amor se cumple la ley. Jesús le dijo, haz esto y vivirás. De otra forma, ama a Dios supremamente. Con tu mente, con tu corazón, con tu esfuerzo, con todo tu ser, amar a Dios todo el tiempo y vivirás. Y si amas a tu prójimo como ya te amas a ti mismo,
Cristo no está poniendo eso en pregunta. Primero ámate a ti mismo y luego puedes amar a tus vecinos. No, ya te amas demasiado. Y ahora ama a los demás como ya te estás amando a ti mismo. Empieza a amar a los demás. El problema es que no amamos a Dios todo el tiempo. Ni con todo nuestro esfuerzo, ni con todo nuestro corazón. Porque ¿quién no ha ofendido a Dios? ¿Quién no ha pecado? Jesús de aquí va a llegar a una enseñanza que si tu Biblia tiene ahí títulos o encabece a un lugar, el mío dice parábola del buen samaritano. ¿Cuántos han escuchado la parábola del buen samaritano? Ese título, buen samaritano, los editores de la Biblia lo ponen ahí para darnos a entender que sigue. Pero ellos han dado ese título a la parábola del buen samaritano. La Biblia nunca usa la palabra buen samaritano. De hecho, cuando alguien dijo a Jesús, oye, buen maestro, ¿qué Jesús dice? Hay uno solo bueno y eso es ¿quién? Dios. Entonces la Biblia no dice que es un buen samaritano. No había buen samaritanos. No existe buen samaritanos. Ni existe buenos judíos, ni buenos mexicanos, ni buenos chinos, ni buenos americanos. No existe, no hay nadie bueno. No hay quien cumple la ley, que ama a Dios todo el tiempo. No hay quien ama a su prójimo como se ama a sí mismo. Nadie cumple la ley. Y en Romanos 3:20 dice exactamente eso, que nadie será salvo por las obras de la ley, sino la ley nos muestra que somos pecadores. Romanos 3:20, lo voy a leer y lo pueden poner en la pantalla. Romanos 3:20 es un versículo que usamos cuando estamos evangelizando. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y ayer que estuve hablando con la señora y ella insistiendo mérito. Dice, yo conozco a gente que tienen fe, pero eso no quiere decir que se portan bien. Tenemos que portarnos bien para ganar al cielo. Digo, nadie puede ganar al cielo, nadie puede portarse bien. Por eso murió Jesús. No, pues si ya te digo, y luego siguen los méritos. No es que Jesús más tus méritos. Los méritos muestras que realmente estás agradecido con Dios. Entonces es de agradecimiento, no para ganar méritos. Porque por los méritos de la ley, ¿sabe lo que merecemos? Infierno eterno. Y la ley ayuda a que reconocemos eso. De la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, interesante lo que sigue, verso 29, el intérprete de la ley dice, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, vemos que el intérprete de la ley, al interpretar la ley personalmente, se encuentra con su propia falla en amar al prójimo y luego quiere decir, a ver, define tus términos, ¿qué es un prójimo? Y es lo que hacían los escribas y los fariseos, siempre debatiendo, ¿quién es tu prójimo? ¿De cuántos metros estamos hablando? O sea, nomás la manzana alrededor de mi casa. Hoy no, pero la vecina en la esquina todavía estaría en mi círculo. No. Este lado de mi banqueta. Ay, pero también ese vecino también me mira medio sangrón. No. Mi prójimo son los que viven bajo mi techo. Ay, pero a veces mi esposa, ¿cómo se? No, bueno, ¿a quién es mi prójimo? Trataban de esquivar la responsabilidad haciendo el círculo más pequeño. Y la pregunta es, ¿a quién debo de amar? Ok. Dios, yo sé, si tengo que amar a Dios, pero ¿quién realmente es mi prójimo? Y los intérpretes de la ley o los fariseos o escribas tenían formas de esquivar la ley. Primero se interpretaban muy fácilmente en el Antiguo Testamento. Dice que tu prójimo, aunque fueran extranjeros viviendo en tu país, son tu prójimo. Tienes que amarlos, cuidarlos y hacer bien por ellos. Entonces los judíos decían, ok, todos los que viven dentro del parámetro del Israel son
mis prójimos tengo que amarlos. Pero ya después de que tuvieron que salir de Israel y se encontraban viviendo ellos fuera, entonces ellos no eran prójimos para ser amados, entonces tenían que ser, bueno, entonces tengo que amar a mis compatriotas, otros judíos, aunque no estamos dentro de Israel, porque después del cautiverio estaban viviendo alrededor de todas partes del mundo. Entonces decían, ok, mi prójimo es otro judío. Pero no todos los judíos permanecían en la palabra o en la ley de Dios. Entonces otra vez cierran el círculo nada más. Ahora, un buen judío, tengo que amar a un buen judío. Y luego decían, ¿y qué define un buen judío? Pues un buen judío es alguien que ha sido circuncidado, alguien que adhiere a la ley de Moisés. Sí, eso es un buen judío. Pero luego decían, sí, pero algunos son de tal secta de fariseos, otros tal secta de saduceos. Ok, entonces yo creo que mi prójimo son judíos que piensan como yo y creen como yo. Ok, pero no solamente eso, pero tienen que ser de mi sinagoga para que yo les ame y sea responsable de amarlos. Lo que estaban haciendo es cerrando el círculo. Pues no importa si te encuentras en un círculo de dos, los matrimonios pueden a dar testimonio a eso. Aún en un círculo de dos es difícil de amar 100%, no importa los votos que hicieron ese domingo, ¿verdad? Ese día de matrimonio, cuando intercambiaron sus anillos y hicieron votos delante de todo y partieron pastel, dijeron, le voy a amar y cuidar todo el tiempo hasta que la muerte nos separe. Y viene el lunes y mujer y hombre, y luego, o sea, aún en un círculo de dos, es imposible amar como amamos a nosotros mismos. Entonces la ley no es para poder ganar el cielo, es para enseñarnos que merecemos el infierno. Ahora, si este intérprete de la ley hubiera apelado a la misericordia de Dios, Dios en su misericordia lo hubiera justificado. Más adelante vamos a estudiar la historia de un fariseo y un publicano, un cobrador de impuestos. Jesús va a decir que los dos fueron a orar. Uno oró, el fariseo dijo, yo doy gracias, Dios, que siempre diezmo, que yo hago conforme a la ley, y doy gracias, Dios, que no soy como ese pecador. Pero el pecador, el publicano, dijo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dijo, esto es en Lucas 18, este descendió a su casa justificado y el otro no. El que fue justificado es que clamó a Dios pidiendo piedad, pidiendo misericordia, pidió ser perdonado. Eso es lo que nos justifica, la gracia de Dios y no las obras. Entonces, este intérprete de la ley, en vez de apelar a la misericordia de Dios y ser justificado por Dios, él quiso justificarse a sí mismo. Déjenle digo, hermanos, que tocamos muchas puertas donde la gente intenta justificarse a sí mismo. Es nuestra naturaleza. Y una de las cosas más comunes es que pensamos que en no hacer algo es igual que hacer algo. No, pues yo no hago mal a nadie, me porto bien. Otras cosas están diciendo no hago cosas malas y piensan que por no hacer algo malo automáticamente son buenos. Siempre va a haber gente mala y va a haber gente peor que nosotros, pero no es en compararnos con gente mala y sentirnos buenos que vamos a llegar al cielo. Como un pastor estaba contando la historia de dos amigos que fueron a acampar. Fueron a acampar y estaban entre los árboles y los pinos bonitos, entre la naturaleza. Y muy de mañana escucharon un ruido y salen de su tienda de campamento y escuchan un oso. Y uno empieza a amarrar sus zapatos. Y el otro dice, ¿qué está haciendo?
No puedes correr más rápido que el oso. Dice, no necesito correr más rápido que el oso, simplemente tengo que correr más rápido que tú. Lo que estaba diciendo, yo no tengo que ser rápido, yo no más tengo que ganarte a ti y el oso te agarra a ti y yo o sea, algunos estaban un poquito lentos en el proceso. Pero lo que está diciendo es que no puedo ser más rápido que un oso, pero puedo ser más rápido que tú. Y hay mucha gente que dice, no, yo no puedo cumplir la ley, pero soy mejor que él. Y soy mejor que ella o aquel. Y se sienten bien con amarrar sus zapatos y buscar a alguien que sean mejor. Soy mejor que aquel o aquel. Pero Dios no juzga así. La ley nos condena. Pero Cristo le va a entretener la idea de, ok, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Y va a llevar la ley a lo práctico. Y aquí vemos que Él pone una historia bien bonita, pero que reta a todos nosotros. Jesús empieza a responder en verso 41. Jesús le respondió, dando en la página equivocada. Verso 30, Lucas 10:30. Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Jesús empieza a contar una historia. A él a decir cierto hombre, está hablando de una persona que salió de Jerusalén a Jericó. Era más o menos 27 a 30 kilómetros de distancia. No lejos, pero había una bajada de más de 1000 metros de descendencia. Entonces estaba muy empinado y así muy curvoso y ahí muy peligroso. Porque en las curvas habían cuevas, habían lugares donde podían esconder los ladrones. Y Jericó era un pueblo con mucha riqueza, vivían ahí muchos sacerdotes, vivían ahí mucha gente religiosa, gente de poder, que no vivían en el capital, sino tenían sus casas en Jericó, porque era como un escape no vivían en el Ciudad de México, vivían en Cuernavaca, ¿verdad? Ponlo así. Iban a su lugar bonito, su lugar ahí donde podían disfrutar, pero igual como el camino de Ciudad de México a Cuernavaca es muy peligrosa la bajada. Entonces cayó en manos de salteadores. Estaba viajando solo, Jesús no dice por qué. Tal vez podía haber sido un comerciante llevando cosas a vender en Jericó, de Jerusalén. Había muchas cosas que podía llevar. Pero cayó en manos de salteadores. Los ladrones encontraron presa fácil para explotar. Lo despojaron primero, porque la ropa en ese tiempo, antes de la costadura fácil que tenemos hoy, todo estaba hecho a mano y la mayoría de la gente tenía nomás una prenda de ropa. Entonces la ropa valía mucho. Entonces primero lo despojan, lo dejan desnudo, sin ropa, y luego lo golpean. No lo golpearon primero porque no querían sangre en la ropa. Eso lo podían vender. Entonces, primero lo desnudan, luego lo golpean. No tenían que golpearlo, ya tenían todas sus cosas. Pero eran hombres malos. Lo golpearon y lo dejaron medio muerto. No quería que se defendiera, no quería que lo siguiera, que tratara de recuperar sus pertenencias. Lo dejaron medio muerto. Nota, Jesús no dijo lo dejaron medio vivo. Medio muerto, él ya estaba yendo a la muerte y estaba todavía colgando a la vida. En verso 31 vemos un rayito de luz. Dice Jesús, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Como dije, ahí vivía mucha gente pudiente, muchos sacerdotes también disfrutaban de su vida, su casa en el área de Jericó. Cuando salían del bullicio y todos los negocios de que ellos tenían que atender en Jerusalén, estaba bajando no solamente por la altura, pero siempre exaltando Jerusalén como el centro de religión y centro de la casa de Dios. Cualquier lugar a donde ibas, estabas bajando. Entonces en esa bajada pasa un sacerdote, un hombre que por herencia,
Por genealogía le toca las cosas de Dios. Es el que maneja diariamente los sacrificios por el pecado de la maldad del hombre. Es el que intercede delante de Dios para su ser, para su prójimo. Es el que siempre está intercediendo, orando por el pueblo de Israel. Y porque cierto hombre bajaba de Jerusalén, Jesús implicaba que este hombre era un judío. No sabemos si tenía conciencia, si había visto llegar el sacerdote, pero se notaba llegar un sacerdote por la ropa que siempre traía puesto. Ustedes han visto las películas, cómo vestían los sacerdotes, sus gorritas que usaban, su ropa que usaban, cómo engrandaban sus filacterías para que la gente sabían que eran hombres de religión, hombres de Dios. Qué bueno que llegó un hombre de Dios. ¿Quién más quiere que llegue a tu socorro cuando estás en un peligro? Cuando tienes a alguien en el hospital, llamas al pastor, buscas un hombre de Dios que ore, que ayude, que intercede. Dice Jesús, y cuando lo vio, cuando el sacerdote vio al hombre, pasó por el otro lado del camino. Algunos dicen, pues el sacerdote no podía contaminarse tocando. ¿Qué tal si hubiera sido muerto? La ley prohíbe que un sacerdote toca un cadáver. Podía, o sea, medio muerto, podía haber parecido muerto. Él no iba a ver, a checar sus vitales. Él lo que dio es, oh man, no quiero. Y algunos fariseos decían, si aún tu sombra toca un cadáver, ya estás ceremonialmente impuro. Entonces él no quería poner eso en su conciencia o arriesgar su trabajo o su obligación al pueblo en tocar un cadáver, pero les recuerdo que él estaba bajando de Jerusalén. Quiere decir que ya había terminado de cumplir su término que le tocaba en el templo o haciendo la obra del sacerdote, ya había cumplido. Pero tal vez ya cansado por el trabajo y es mucho la carga del ministerio, ya cumplí. Yo no puedo molestarme con este problema. Para el sacerdote, el hombre era un problema para evitar. Verso 32, por mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó del otro lado del camino. Los levitas cantaban. Era el grupo de la alabanza, pero también servían. Debían diferentes rangos, pero podemos decir hoy pasó un pastor y pasó un líder de alabanza. Igual, ya terminé, estoy cansado. Ya toqué guitarra, ya canté, ya con eso cumplí a Dios. Yo no puedo, este no es mi problema. Y pasó al otro lado. Verso 33, Jesús dice, pero cierto samaritano. Jesús dijo cierto samaritano, Jesús no dijo buen samaritano. Vuelvo a decir, no hay nadie bueno. Este hombre hizo lo correcto. Lo que se espera de un ser humano para otro ser humano. Hizo lo correcto, hizo lo debido. Y comparándolo a los otros dos lo podemos aplaudir, pero realmente al final de todo es alguien que hizo lo que debe de hacer. Cierto samaritano. Había contención siempre entre los judíos y los samaritanos. Les doy poquito de historia. Cuando los asirios conquistaron a Israel, la primera parte del cautiverio, los asirios quitaron a 10 tribus de Israel, los llevaron al auxilio, los despoblaron, los llevaron a esparcir a otros países. Y de esos otros países bajaron siempre la basura de los países, la gente que ellos querían despoblar y ponieron ahí dentro de Israel. Y eventualmente esos quedaron con los pocos israelitas que quedaron en la tierra, porque no llevaron a la gente pobre. Los asirios despoblaban a la gente que parecían amenaza para su gobierno.
La gente pudiente, la gente con autoridad o poder o influencia o dinero que podía perjudicar o tal vez pagado un ejército para ir en contra de los asirios. Entonces dejaban nomás los pobres. Y esos pobres eventualmente no había más con quien casarse, se casaron con los ancestros de los samaritanos, de otros países, ¿verdad? Gentiles. Entonces sus hijos, resultando medios judíos, eran mixtos y les quedó el apodo samaritanos, porque llamaban esa área Samaria. Entonces le llamaron Samaria. Pero también en ese tiempo, por castigo, Dios dejó que los leones, que las bestias atacaran la gente porque todavía no había terminado la ira de Dios. Entonces los asirios dicen, lo que está pasando es que la gente que dejamos no saben adorar a su Dios. Entonces fueron por sacerdotes y dijeron, mira, enseña a estos samaritanos a amar y a obedecer al Dios de Palestina, de Israel, para que no les manda bestias y plagas. Entonces medio les enseñaron algo de la religión judía. Pero como habían venido de otros pueblos, ahí tenía una religión mezclada del judaísmo y de todas las otras cosas. Entonces los verdaderos judíos dijeron, no, estos están mal. Y los odiaban, porque los samaritanos decían amar a Jehová, pero conforme a sus propias ideas. Entonces había un odio, había una contención. Y Jesús usa un samaritano para mostrar amor al judío caído. Cuando los otros, los que debían de poder amar al prójimo judío, los que sabían la ley, no mostraban amor, aquí viene un samaritano. Dice que él iba de viaje. Estaba ocupado, iba de viaje. Los otros tal vez nomás regresando a su casa. No, él ya tenía un destino, tenía un propósito, iba de viaje. Tal vez otro comerciante. Pero llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Tuvo compasión. Él sintió pasión, él sintió dolor por su prójimo. Los ladrones vieron presa para explotar, los religiosos vieron un hombre que era problema para evitar, pero el samaritano vio un hombre que era su prójimo para amar y ayudar. Dice verso 34, acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. No es suficiente tener compasión y decir, ay, qué triste, ay, qué lástima me da por ese hombre. No es suficiente, no se trata de una emoción. Comienza tal vez por una emoción, pero siempre la compasión nos lleva a la acción. No solamente tuvo compasión, tomó pasos de acción, vendó sus heridas, aplicando vino así para limpiar la herida. Ustedes saben que el alcohol tiene un efecto de limpiar, de esterilizar la herida, aunque le hubiera dolido en ese momento, ¿verdad? Hoy en día las madres tienen opciones, un spray que no duele tanto a las heridas de los niños. Mi mamá iba por el alcohol, vámonos, ¿verdad? Y dolía, pero para mi bien, ¿verdad? Y luego el aceite suavizaba la herida, pero la intención era mejorar, sanar al hombre. Luego lo llevó a un mesón. La gente puede preguntar, ¿por qué no lo llevaría a un hospital? Porque aún los cristianos no habían inventado los hospitales. Hay un estudio histórico sobre los hospitales. Todos los primeros hospitales, sea en Norteamérica o sea en el Oriente, fueron inventados por cristianos respondiendo a mensajes como este. Todos los hospitales al principio tenían nombres de gran hombres o mujeres de Dios que abrían hospitales para cuidar el hombre caído, enfermo. En los tiempos de Jesús habían doctores, sí, pero las familias ricas mandaban sus esclavos a estudiar
para ser doctores, como era Lucas creemos que era un esclavo, pero era un doctor. O sea, una familia rica tomaban uno de sus siervos, le mandaban a la escuela cómo cuidarlos, y el doctor era un esclavo trabajando en una familia rica. Y a veces los ricos prestaban servicios de sus esclavos a otras familias que no tenían un doctor, pero siempre para cobrar y recuperar lo que tenían invertido en el esclavo. Entonces los doctores eran esclavos, como los de hoy que trabajan por el IMSS, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Pero los hospitales fueron un invento por cristianos con compasión, queriendo mostrar caridad. Lo llevó a un mesón y él mismo lo cuidó. Imagínense el sacrificio de este samaritano. Yo, no, hombre, podía haber sido una trampa. Dejaron a alguien caído allí, nomás para ellos esperar. Cuando alguien lo atiende, ahí viene también lo golpean. Puede haber sido nomás de carnada para otra víctima. Es un peligro. Y luego no había seguro, él tenía que pagar por cuidarlo, por rentar el mesón, donde tal vez él hubiera continuado su camino, llegado a su destino más pronto, le tocó quedar el mesón toda la noche cuidando de él, viendo que estaba limpio, que estaba bien, que estaba a gusto, que podía respirar, que sobreviviera la noche. Y el siguiente día, dice verso 35, sacando 2 denarios, equivalente a 2 días de trabajo, se lo dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Tal vez tenía relación con el mesonero, o por lo menos había la confianza que él podía darle dinero suficiente para quedar a 2 semanas en el mesón. Dicen los historiadores que 2 denarios, 2 días de trabajo podía pagar 2 semanas en el mesón. Entonces dejó suficiente, no por una noche, no por 2 noches, le dejó suficiente dinero para que quedara 2 semanas ahí en el mesón, y que el mesonero lo cuidara él mismo y que le cobrara la hospitalidad. Antes de que existían hospitales, la gente de Dios estaban esperados dar hospitalidad. Lo que Dios espera de nosotros, antes que había hospitales. Entonces cuídalo, cuando regrese yo le pagaré. Realmente está dando un cheque en blanco. Cuídelo, yo pagaré todo. Y Jesús ahora planta esta pregunta al que lo quería probar. Aquí le pone a prueba a él. Verso 36. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Mira lo que dijo Jesús. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Y él dijo: no. ¿Quién se portó como prójimo? ¿Quién fue prójimo al que estaba en necesidad? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ni siquiera era en su boca poder decir el samaritano, porque los odiaban tanto. Pero él dijo: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Buscar quién puedes amar. No preguntar a quién debo, quién por obligación tengo que amar. Increíble que a veces mi rol como pastor es estar delante de una pareja y decir: esta es la persona que tú juraste amar hasta que la muerte. ¿Te acuerdas? Saco el VHS, saco el cassette del video que grabaron cuando juraron delante de todos sus seres queridos que iban a amar hasta que la muerte los separe. A veces mi rol es recordar a la gente quién son obligados a amar. Y lo he hecho con muchos cristianos, recordándoles quién deben de amar. Pero Jesús dice: el creyente, el que está amando a Dios y está amando al prójimo, va a buscar quién más puedo amar. ¿Quién más? Estoy amando a mi esposa, estoy amando a mis hijos, estoy amando a mis familiares, a mis vecinos. ¿Cómo los puedo amar? ¿Cómo puedo mostrarme ser prójimo a ellos? ¿Cómo puedo mostrarles ser instrumento del amor ágape de Dios? Debe ser nuestra actitud. Pero digo, les invito a compartir el evangelio y dicen:
Yo me estaba hablando de mí. No, pues el sábado, este es mi día de tianguis. El sábado es el día que descanso. Yo juego fútbol el sábado. Yo no puedo ir a tocar puertas. No, pues ya no es mi don. Es mejor déjalo para el pastor, que él lo haga. No, el sábado, mira, estoy cansado porque el viernes trabajo mucho. ¿Quieres ser prójimo a alguien? Les invito. Segundo sábado de cada mes. Pero no es la única oportunidad. Nomás porque estoy fresco de la frustración de ayer aquí. Lo estoy desahogando. Pero hay oportunidades que Dios les va a poner en sus corazones. Es más, tu conciencia te va a redarguir. A veces alguien con necesidad. Y Cristo, lo que Él tomó, el intérprete de la ley quería que fuera como una pregunta abstracto. ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Pensando en una persona no existente. A ver, dame una definición. O tal vez, a ver, dame algo filosófico. No se trata de filosofía, no se trata de algo abstracto, se trata de alguien, una persona. Sal de la casa, sal de la iglesia, ver las caras de las personas que estarán clamando en el infierno si no les compartes el evangelio y que lo aceptan. Ya si les compartes y no aceptan, como dijo Pablo, mis manos están limpias de la sangre de ellos, pero hasta entonces tienes sangre en tus manos. ¿Cómo se siente? Cristo lo puso en una forma sencilla y práctica. Ve tú y haz lo mismo. Busca a quien puedes amar. Dios te dará oportunidad. Podemos sentar y hablar cómo el gobierno debe hacer más por la gente desalojada, la gente que están viviendo en las calles, la gente que no tiene dinero. Hoy el gobierno debe tener más problemas. El gobierno debe ser, ¿sabes qué? Antes de programas sociales, el gobierno, existía una iglesia que amaba al prójimo, que daba al pobre, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. La iglesia hacía esta obra. ¿Quién inventó el hospital? ¿Quién inventó un casa-hogar? Cristianos. En cualquier continente del mundo, el cristiano fue el primero en implantar hospital y casa-hogar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: esto es la religión sin mancha, de cuidar a las viudas y los huérfanos. Ve tú y haz lo mismo. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, que a veces como el vino arde nuestras heridas del ego y queremos justificarnos, pero Padre, sé que lo haces para sanarnos de nuestro egoísmo. Y Padre, perdónanos porque todos hemos fallado en amarte con todo el corazón. Y todos hemos fallado a amar al prójimo, Padre. Pero ayúdanos. Derrame tu amor en nuestros corazones de tal forma que sobreabunde la compasión, la caridad y el ágape para nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a ser lo mismo que hizo este hombre en tu historia. Gracias te damos, Señor, confiamos en ti que harás esa obra en nosotros, porque tú comenzaste la obra de salvación, Señor, no hicimos nada para merecerlo, así que confiamos que tú harás la obra, pero Padre, ayúdanos cuando somos necios o duros o no hacemos la vista gorda a las responsabilidades que nos tocan. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu redarguye nuestra conciencia y que busquemos a quien amar como nuestro prójimo. Pido en el nombre de Jesús.